la ley ya ha seguido su curso, independientemente de que un sector la apoye o no la apoye, y parece que hay un conflicto de visión entre senadores y diputados, pues ahora ha pasado ya para segunda lectura en la Cámara de Diputados con 37 modificaciones. ¿Qué les parece a ustedes esas modificaciones? ¿Usted cree que son certeras? ¿Realmente era necesario? ¿No pudo el Senado, al tratarse de una comisión bicameral, que es lo que yo no entiendo, haber corregido esos supuestos entuertos? Yo creo que el ejercicio democrático parlamentario que ha hecho la Cámara de Diputados, hay que felicitar a los diputados, a ese hemiciclo, a los componentes del hemiciclo. ¿Por qué? Porque el espacio más democrático que debe existir es precisamente la Cámara de Diputados, el Senado de la República. Lo que no se dio en el Senado de la República, porque las discusiones fueron monólogos, no se escuchó a la población y no se escuchó no solamente a los juristas del país, sino aquí ha opinado todo el mundo, que incluso no sabe más que la Constitución establece el principio de irretroactividad de las normas. Eso no hay que ser abogado, léalo y vea que la ley de extinción de dominio luego se llevaba garantías fundamentales, como decía Cristóbal, el artículo 69, tomarlas ahí. Presunción de inocencia, bueno, pero tú persigues, es un sofisma, decir que se persigue en re en el bien. Ajá. Y el imputado, cuando tú vas a calificar en la sentencia que hay un ilícito, pero resulta que no se va a condenar al imputado, sino que se va a derivar una consecuencia de una acusación que no existe y de un imputado que no existe. Entonces la Cámara de Diputados... Pero para eso la investigación previa del Ministerio Público, que puede actuar ya sea digamos, por una denuncia o puede actuar de manera propia. Así es, y mira, parte de un elemento objetivo para investigar y para tratar de obtener un bien. Claro, pero eso lo puede hacer en el otro ámbito, en el ámbito ordinario del derecho penal, como decía nuestro amigo Valentín. Exacto, si se puede en el ámbito ordinario, ¿por qué no se puede? Al principio, si se hace incluso con las personas, ¿por qué no se puede hacer con un bien? Estamos abandonando el derecho natural, el derecho penal natural, donde tiene que estar un imputado, simplemente para arrastrar una ola internacional y nacional en relación con la ley de extinción de dominio. Por ejemplo, la Cámara de Diputados eliminó un artículo que establecía un 3% para los que denuncien, los chivatos, ¿verdad? Y aquellas personas que pudieran ser afectadas con la extinción de dominio. Eso es importante porque una persona que pudiera tener una enemistad con alguien, cualquiera, en la relación natural, se dan una serie de diferencias y cualquier persona podría denunciar a alguien. Pero ese 3% no alcanzaba al denunciante, sino solamente a quien tenía el bien, se impactaba con la justicia. No, a todo el que dé información. Léete completo las disposiciones que fueron eliminadas por la Cámara de Diputados. Por lo tanto, para solamente poner esos 3 ejemplos, y dentro de los 2 hay una cantidad, pues yo creo que ha hecho un ejercicio de oídos importante de cara a la población, la Cámara de Diputados, con esas modificaciones. Y el llamado que hacíamos todos los juristas de este país, o una parte importante de los juristas, y la población en general, al sosiego. Esas son leyes que, siendo complementarias, con lo cual me caso, es decir, yo creo que sí es necesario, para los casos en los cuales no alcanza el derecho penal actual, para esos casos, pero no para los casos existentes. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el proceso que sigue? Suponiendo que hoy, como se estila, la Cámara de Diputados aprueba en segunda lectura, se supone debe volver al Senado. ¿Qué ustedes esperan que allí ocurra o qué presagian que podría ocurrir? Mira, yo quiero señalar algunas de las decisiones de modificación que adoptó la Cámara que me parecen especialmente relevantes. La primera, y tal vez más importante, fue aprobada a unanimidad en la sesión del jueves, el proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Eso en sí mismo dota a la ley, en caso de que sea aprobada, de un nivel de legitimidad superior muy superior al que originalmente se pretendía que podía llegar a alcanzar. En segundo lugar, la Cámara modificó todo el régimen de presunciones de ilicitud que llegó en el proyecto que le fue remitido del Senado. Absolutamente. En cada uno de los artículos del proyecto en el que de alguna manera se obligaba a la persona objeto del proceso de extinción de dominio a
hacer diligencias que no estaban en sus manos hacer para aprobar la licitud del bien fueron eliminadas, todas. En tercer lugar, acotó el ámbito jurídico de aplicación de la ley, porque te decían, es una ley para perseguir la criminalidad organizada. Sin embargo, había un artículo que te decía que la ley era aplicable frente a la comisión de cualquier ilícito penal y de cualquier infracción a cualquier norma del ordenamiento jurídico. Eso decía el proyecto aprobado por el Senado. Pero no tiene sentido al tratarse de la persecución no de una persona, sino de un bien. Pero si o sea, tú estás, pero si el tema es perseguir la criminalidad organizada, ¿cómo tú puedes compatibilizar eso con decir que la vas a aplicar a cualquier ámbito del derecho? Eso no es compatible. A ver si entiendo, y les repito de nuevo. Como se trata de bienes ilícitos, de extinción de dominio, puede seguir persiguiendo si el bien se considera que es de manera ilícita. Eso no afecta en principio a la persona. Vuelvo y te digo, la criminalidad organizada remite o sí, no hay términos blancos, no hay grises, o sí, a crímenes configurados como tales en el ordenamiento penal. Entonces, decir que se va a aplicar en cualquier ámbito, a la infracción de cualquier ámbito del derecho, es incongruente con el postulado de que es para el combate de la criminalidad organizada. En tercer lugar, el proyecto, en los términos en que llegó a la Cámara de Diputados, preveía la posibilidad de que los bienes pudieran pasar a manos del Estado o de su legítimo propietario, con lo cual implicaba una violación al artículo 169 de la Constitución, por lo que te voy a explicar. El Ministerio Público es el representante de la sociedad y el que defiende en los tribunales penales los intereses de la sociedad, del colectivo. No defiende intereses individuales. Fíjate que cuando tú quieres pedir indemnizaciones civiles en el marco de un proceso penal, tienes que hacerlo como parte privada, no lo hace el Ministerio Público. Bueno, pues resulta que en un proceso donde quien investiga y quien representa ante el tribunal es el Ministerio Público, el trabajo del Ministerio Público podía resultar en beneficio de entes privados. O sea, ¿por qué resulta en beneficio de un ente privado? Porque acabo de decir, porque la ley prevé que el destinatario no necesariamente tiene que ser el estado del bien extinguido. Y si no es el Estado el destinatario del bien extinguido, si no es el Estado el destinatario del bien extinguido, se desnaturaliza la función misma del Ministerio Público, cuyo rol es defender el interés del Estado y nada más. Y el espíritu de esa partecita no es garantizar, por ejemplo, digamos, los beneficios o los intereses de terceros. Yo compré de buena fe a alguien que lo adquirió de forma... Para eso hay por qué saberlo. Para eso hay en el ordenamiento jurídico muchos procedimientos y mecanismos para la resolución de litis privadas entre propietarios o quienes te alegan ser propietarios. Pero yo me refiero precisamente antes de llegar a una litis privada, porque el bien es ilícito, se determinó a través de un juez que así lo declaró, porque ustedes están olvidando, o no están olvidando, que tiene que haber una sentencia en firme para que el bien adquiera lo de ilícito, y en lo que, para que se quite. Y en lo que la sentencia firme tenemos una cautelar que te desapropia. Claro, que te lleva de encuentro el bien. Y hay un elemento, mira, a esa cautelar llega un juez también, que es quien dice y encuentra elementos suficientes, más allá de cualquier duda razonable, que hacen presumir la ilicitud. El Ministerio Público tiene una potestad, incluso en la ley, con la ley 155, que no necesita de un juez. Claro. Sí, pero en este caso de ley de extinción de dominio, mira, la ley de extinción de dominio es el siamés de la ley de lavado de activos, solo que sacado, vuelvo y te reitero, del ámbito del derecho penal. Pero nosotros hemos olvidado muchas cosas. In rem, dice el profesor, maestro del derecho penal y de todos los derechos. In rem. Pero, y los edificios se construyen solos. Y los inmuebles son personas. Aparte, claro, ¿verdad? Son gente, son personas, ellos pueden defenderse a sí mismos, ellos solos, ¿verdad? Dice este inmueble, déjame apoderar al doctor abogado Cristóbal Rodríguez el bien inmueble para que él me represente. Oye, cuando tú persigues un bien inmueble, tú estás persiguiendo de forma accesoria a una persona detrás de ese bien inmueble. Esa es la realidad, ese es el otro engaño. Ahora, ¿qué hicieron los diputados? Fue la pregunta que tú hiciste ayer. Un magnífico derecho
de establecer un baldón de vergüenza que deberían tener e irse al paredón. Ese engaño que tú de las pusiste, lamentaciones. perdóname, tienen que aplicarlo también para las personas jurídicas. Al baldón de las Y lamentaciones. siempre se ha aplicado. Lo Entonces, fue- no me lo quiera poner aquí ese engaño, porque existe la persona Respóndele jurídica. ahí, Sí. respóndele ahí. Pero que tú dices que ese engaño siempre... Tú tendrías que aplicárselo a las personas jurídicas. Pero igual. Claro. Detrás hay el levantamiento del velo corporativo para tú determinar responsabilidades. Tú puedes llegar desde el punto de vista penal, procesal penal, a través de la ley 479-08, que es la ley societaria en la República Dominicana, a las personas que son responsables de la persona jurídica, que como persona jurídica, ella en sí no hace nada, no motoriza nada. El bien inmueble también por igual, no hace nada. Detrás del bien inmueble, detrás de la persona jurídica, hay una persona dueño. física. Entonces, tú a esa persona física quieres afectarlo a través de un derecho fundamental que se le presume, porque no existe la presunción de ilicitud, es lo contrario, lo que existe es presunción, la presunción que existe es de no responsabilidad, presunción de inocencia. Y la inocencia implica también, porque al final de cuentas tú vas a determinar la responsabilidad Pero habla incluso accesoria. de la presunción de ilicitud, la ley habla. Sí, pero tú Cuando vas a la persona que se le quiere... eso es para arrancar el proceso, para No iniciar hace el la proceso. debida diligencia, Ese es quiere no, ocultarlo. debida diligencia de qué, si el fardo probatorio corresponde al Ministerio Público. La carga de la prueba no corresponde a una persona que se encuentra al margen del proceso, Pero eso sino un está actor establecido, procesal el Ministerio Público inicial que que lleva la prueba. Eso lo hizo ahora la Cámara de Diputados. Eso lo trocó, lo cambió la Cámara de Diputados. Pero vamos a ver, yo creo que fue un mensaje de vergüenza, debe darle vergüenza a los señores senadores que aprobaron esa cosa. Porque la Cámara de Diputados le ha dicho, le ha enmendado la plana y le ha dicho, ustedes aprobaron un asunto que ya Cristóbal Rodríguez le había dicho y otros Cristóbal y muchos constitucionalistas le habían dicho Para que no te vayan a cancelar, profesor. que eso era inconstitucional. Y le habló del artículo 110 y le habló del artículo 69 y lo escribió y a ustedes no les importó. Bueno, porque tenían su propio criterio. Tampoco tú puedes Ahora- pensar ahora que voy a- oía Cristóbal, ahora voy- que es súper bueno, Ahora, que es pues, palabra de Dios, sí, todo eso, es controvertido. eso es palabra de la Constitución, Aún lo no que de diga el Dios, pero Señor. sí de la Constitución. Ahora, me permito decir lo siguiente. Sobre la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, como la parábola aquella de las monedas, da a Dios lo que es de Dios y al César lo que es. César lo que es de César. Ellos aprobaron, estuvieron con Dios y con el diablo. La Cámara de Diputados. Claro. O sea que también está mal. Mira, No, vamos aquí. menos mal, menos mal. el ejercicio democrático implica que hay que escuchar todas las opiniones. Y hay opiniones descabelladas, opiniones juiciosas, concordantes con la norma, discordantes, todo eso lo hay. Ahora, ante la multiplicidad de observaciones que se hicieron al seno del Senado de la República, había como un río desbordado para aprobar a como diera lugar y con el contenido que diera lugar esa ley de extinción de dominio. Y salió un Frankenstein, es decir, una pega de diferentes cosas absolutamente controvertibles, que son todas, pero contradictorias en sí mismas. Ahora, ¿qué ha hecho la Cámara de Diputados? Enderezar, pero hay temas que hay que analizar. Cristóbal se refería, por ejemplo, al Ministerio Público y al artículo 169. Pero voy a confesar, dentro de las opiniones que he dado, que son privadas, particularmente entre las observaciones y notas que he hecho, hay una inconstitucionalidad que no se ha advertido. ¿Cuál es? El Ministerio Público no tiene facultades, en virtud del 169, para estar en el ámbito de la ley de extinción de dominio. Cualquiera dirá, bueno, pero eso es una locura. Léase el artículo 169, política de persecución de la corrupción, de la alta delincuencia y demás. La ilicitud no ¿A no es penal. ¿A quién debe perseguir el Ministerio Público? ¿A un objeto o a una A persona? las personas. A la persona. y a ¿Quién los es el bienes de la responsable persona. penalmente? No, pero a la persona Es primero. la persona. Es la persona, es el titular del derecho, sujeto del ¿Le derecho. puedo decir algo? Lo otro es accesorio. Siga, profesor. Lo otro depende porque el propietario de una cosa es una persona Exacto. jurídica o una persona física. Y en este caso particular, parte de la persona física. Entonces, yo creo que el sosiego llegó, la tranquilidad llegó. Ahora, en el ámbito de tenemos poco tiempo porque el día 26 se cierra la legislatura.
¿verdad? Sí. Y tendría que la Cámara de Diputados aprobar el viernes, hoy. Ayer ¿Lo declararon de urgencia? Sí. lo declararon de urgencia. Entonces tiene que aprobarlo en segunda lectura hoy y ya pasaría al Senado de la República, que tiene solamente el lunes para poder aprobar definitivamente esa ley. Con lo cual tiene una camisa de fuerza. Si modifica el Senado de la República los términos aprobados por la Cámara de Diputados, murió. Hay quienes Entonces ya dicen cae incluso, para otra legislatura. hay quienes dicen incluso que puede ser una tratativa política para que muera.